¿Sabías que un cierre contable mal hecho no solo afecta la información financiera, sino que también puede traer problemas tributarios? En Auditor creemos firmemente que todas las empresas, sin importar su tamaño, merecen herramientas y asesorías de alto nivel que impulsen su crecimiento. Hola José, buenos días. ¿Cómo está? Buenos ¿Cómo está días, el día de hoy? buenos días, Samuel, ¿cómo está? No, ¿Me pues escucha bien? excelente, señor, excelente desde acá, se le escucha muy bien, se ve muy bien. Emocionado con este nuevo tema que es de bastante importancia para nosotros, un tema que todos estamos en este momento como en la necesidad de hacerlo, del tema de los cierres contables bien hechos para el tema de los impuestos que se van a presentar, información que se va a presentar y pues nada, con toda la actitud para entregar contenido de valor a la audiencia y a las personas que nos siguen y nos apoyan en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, gracias José. Entonces hoy vamos a aprovechar la experiencia de José en este asunto. Vamos a hablar sobre el cierre contable del año 2024. Esto que es el resumen de todo el trabajo realizado durante el año anterior. José, basado en la experiencia que he tenido en todos estos años, ha detectado unos puntos claves para que este proceso sea eficiente, efectivo, refleje la realidad financiera de las empresas y también para efectos de los impuestos. José, ¿qué detectó usted en este tema? Muy bien, Samuel. El tema del cierre es bien importante porque claramente cometemos a veces muchos errores en la estructura del cierre y eso nos genera dolores de cabeza a futuro. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, porque efectivamente proyectamos el impuesto, pero cuando ya hacemos una depuración decimos, ay carajo, esta cuenta se nos quedó mal, esta cuenta nos quedó volteada, no le hicimos depuración a esto, no le hicimos control a aquello. Entonces en información exógena regularmente, y no me dejan mentir los que hemos hecho información exógena, cuando sale la información exógena es que salen todos los problemas, porque dice, no, es que este cliente, por ejemplo, no tenía esa deuda y entonces ahora quién reporto y entonces comenzamos a echar mano de las dichosas cuantías menores y comenzamos a hacer remiendos que no deberíamos hacer, porque efectivamente ya la estructura, y lo vamos a mirar. Aprovecho el tema también, Samuel, para invitarlos a un taller de exógena que vamos a hacer a finales de este mes aquí en la firma y muy invitados a eso, donde vamos a ver efectivamente dónde están los errores y de dónde están lo que debemos tener en cuenta para tener una información exógena y una renta exitosa para evitar temas de sanciones, porque eso también hace parte de la planeación tributaria. La planeación tributaria no solamente disminuir impuestos, es evitar sanciones como tal. ¿Listo? Entonces, no, pues vamos, yo no sé si usted me permite, comenzamos con el tema. Yo he detectado siete cosas básicas, son muchas, pero para efectos del tiempo vamos a hablar de 7 específicas. Y vamos a hablar de la primera, que es el tema de los saldos volteados. Entonces tenemos en cuenta, y así un ejemplo muy rápido de 2 minutos, esta parte uno dice es básica, pero tenemos que tenerla en cuenta para todo. Aquí hago un ejemplo chiquitico, donde efectivamente, digamos, que aquí en esta 1305 tenemos a Pedro, a Juan y a María. Y decimos que Pedro tiene un saldo de 500.000, Juan tiene un saldo de 1.500.000 y María tiene un saldo volteado de 300.000. Ojo con esto, porque es que si uno hace estas estructuras, entonces uno hace esto y en teoría los clientes acá me dan 1.700.000, ¿cierto? Y entonces tenemos quiero que hagamos énfasis acá en lo que voy a subrayar. Este es el total activo, ¿cierto? Pero fíjense lo que está pasando. Si dejamos a María con 300 negativos, con saldos volteados, primero me está desvirtuando toda la 13 o la de los clientes, porque me está diciendo que mis clientes me deben 1.700.000 y que mi activo son 11.700.000. Y eso es mentira. Mentira, ¿por qué? Porque pues, tengo un saldo volteado de María que muy seguramente me pagó de más o no me pagó de más, sino que yo registré doble, por ejemplo, un pago de la señora, mi auxiliar o yo mismo por equivocación puede pasar, y entonces pues tengo en teoría que la señora me pagó 300.000 pesos de más.
Entonces, si me pagó 300.000 pesos de más, esto debería ir un pasivo por anticipos de clientes, por ejemplo, ¿cierto? Cuentas por anticipos de clientes. Pero si no, si es un error, pues esto sería cero. Y fíjense lo que pasa. Fíjense muy bien, acá tenemos 1.700.000 de cuentas por cobrar. Pero si le quito esto, pues no son 1.700.000, son 2 millones. Y mi activo no son 11 millones, son 12 millones. Y todas las estructuras de saldos volteados pues generan un trauma, no solamente para mi renta, porque a mi renta, si le dejo este saldo volteado, lo voy a decir a la DIAN que mis activos son 11.700.000, y mentiras que son 12. Y cuando presente la exógena, entonces me va a salir María al baile, como decimos coloquialmente, y vamos a decir, ah carajo, María no estaba volteada. Y entonces yo tengo que reportarle a la DIAN lo positivo. ¿Y cuánto le voy a reportar a la DIAN? 2 millones de pesos. ¿Y qué va a pasar con la exógena y la renta? Que en estos casos sí debe coincidir. Si yo le digo a la DIAN que en cuentas por cobrar me deben 1.700.000, en la exógena pues debe aparecer 1.700.000, a menos que haya una figura de norma internacional que me permita sustentarle a la DIAN porque es la diferencia. Pero con estos saldos volteados no es una sustentación para la DIAN. Entonces, mucho ojo con eso, porque es lo primero que tenemos que tener en cuenta: coger nuestro estado, nuestro balance de prueba detallado por terceros, y comenzar a depurar estas cosas, que nadie le está parando bolas a esto, y estamos cometiendo muchos errores, estamos exponiendo al cliente a sanciones que no debería tener, y nosotros pues estamos desvirtuando el estado financiero de forma casi directa, de pronto sin intención, porque pues eso se nos puede pasar en algún momento, y claramente pues es un riesgo importante. Aquí aprovecho para hacer una cuña y casi un llamado si hay por ahí alguien de los software contables que hay en el mercado. Una de las cosas que yo no he visto nunca en un software contable, ni en los más especializados como el SAP, hasta los más básicos, es que deberían tener un control y decir, esta cuenta es de naturaleza de débito, no se puede voltear. Entonces, si el auxiliar o el contador va a registrar algo que va a voltear la cuenta, salir algo como en los inventarios donde dice, no, esta cuenta se va a voltear, mire a ver, revísela primero para tener el control. Ningún software lo tiene, Samuel. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo en mi experiencia tengo 20 y tantos años acá y no, y no he visto eso. ¿Cómo la ve usted? Sí, a mí me parece algo absurdo. Eso debería ser algo básico en los programas. Yo no entiendo por qué pasa eso. Eso debería ser, y eso sería una herramienta de mucha ayuda. Obvio. José, pero diría usted, digamos, mostrando algunos de nuestros personas que nos están viendo dirán, pero bueno, yo puedo meter esos 300 millones, 300.000 pesos en cuantías menores porque no están identificados. ¿Qué posibilidad hay de poder hacer eso? No, porque el tema ahorita con la resolución, la última resolución de exógena que vamos a ver en el taller, ya en temas de cuentas por cobrar está limitando mucho, en temas de cuentas por cobrar y en temas por cuentas por pagar, está limitando mucho el tema de cuantías menores. Adicional, es que no solamente es el tema tributario ni la exógena, es el tema, por ejemplo, para bancos, porque ahí estamos disminuyendo el activo, en su momento estamos disminuyendo la liquidez, estamos disminuyendo el capital de trabajo por un saldo volteado. Entonces fíjese que eso no solamente tiene efectos en la renta ni en la exógena, sino también en la parte financiera, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y he visto en estos 20 años, y siempre pasa en empresas grandes, obviamente en empresas pequeñas mucho más, que esos saldos aparecen volteados y a veces se arrastran en el tiempo. Le cuento el tema hace poco en una empresa que llevamos, acuérdese de Samuel, no, de cuyo nombre no podemos acordarnos acá porque pues claramente es confidencial, pero hemos arrastrado saldos, se le ha dicho al contador siempre en los informes, ojo porque estas cuestiones estos saldos están volteados, y hasta que llegamos a la junta directiva de esa empresa, y la junta directiva claramente dijo, ojo porque nos están presentando estados financieros malos, porque están desvirtuados. ¿Por qué? Porque tienen saldos volteados. Cuando hicimos la depuración, efectivamente los indicadores se subieron, y es una empresa que trabaja con licitaciones, y pues obviamente eso les funciona muy bien. Entonces, ojo con este tema de los saldos volteados. Otra cuestión importante que tengamos en cuenta, el tema de la conciliación y hacer circularizaciones. Cuentas por cobrar, es importante las cuentas por cobrar. ¿Por qué las cuentas por cobrar son importantes?
Porque en las cuentas por cobrar también se camuflan cosas como cuentas por cobrar a socios. Yo no sé si a usted le ha pasado hoy cuentas por cobrar a socios o cuentas por cobrar que nunca se mueve. Que usted mira los saldos de las cuentas por cobrar y tenemos a Pepito que nos debe 10 millones de pesos hace 5 años y nunca se ha movido en esos 10 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, esto fue una salida de dinero que efectivamente se hizo hace 5 años, pero no se ha retornado. Entonces, ¿qué pasó con Pepito? ¿O qué pasó con la cuenta por cobrar al socio? Esas cuentas regularmente hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas cuentas por cobrar camuflan mucho gasto, Samuel. Entonces uno como revisor fiscal y como contador debe estar pendiente de esas cuentas por cobrar que sean reales. Que por ejemplo la 135515, que es las retenciones en la fuente. A veces yo asumo que mi cliente me está haciendo retenciones y nunca le pregunto si me hizo o no retenciones y tengo una cuenta inflada. Ya nos pasó en algún momento, hace muchos años nos pasó que parametrizamos mal el sistema y en el sistema pusimos que todas las ventas que superaran las 27 VTs, automáticamente el sistema en la contabilización automática va a hacer retención en la fuente. Entonces estaba haciendo retenciones en la fuente cuando le vendíamos a personas naturales y teníamos una retención en la fuente grandísima. A la hora de hacer la declaración de renta, pues nos dimos cuenta que efectivamente eso no era procedente, que efectivamente no, teníamos un balance desvirtuado y claramente hubo un trabajo grande que hacer después para la estructura. Entonces, fíjense que desde la parametrización de un software contable tenemos que tener mucho cuidado para poder efectivamente gestionar ese tema, porque es que las cuentas por cobrar son neurálgicas. Ahora, y con esto termino, porque son más o menos 2 minutos por caso, en las cuentas por cobrar a socios. Cuando usted tiene una cuenta por cobrar a socios, regularmente es un retiro anticipado de utilidades. Entonces tiene que mirar que efectivamente esa cuenta por cobrar esté respaldada con un documento de fecha cierta, que efectivamente haya un pagaré y un compromiso de que ese socio va a pagar la cuenta. Porque es que regularmente todo lo que el socio se pone sueldo, pero más encima saca dinero. Entonces uno dice, bueno, pues no lo puedo justificar porque es un gasto no deducible. Entonces me está mandando el paseo a Disneylandia con los hijos y ahí se gastó 30 millones de pesos. Y entonces, ¿qué hace uno? Cuenta por cobrar al socio, porque es que el paseo a Disneylandia no es deducible de renta y mucho menos para la empresa. Y lo manda uno a la 13. Tengan en cuenta que también con la última reforma tributaria todos esos pagos que se hacen indirectos a los socios pues son pagos en especie y no se pueden llevar como una cuenta por cobrar, sino como un pago en especie que aumenta el ingreso del socio, del trabajador, y es ingreso constitutivo de renta para el trabajador. ¿Ya? Eso se puede hacer, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta eso y muy seguramente no vamos a tener mucho problema ¿cierto? Además que hay un incremento, hay una sobreestimación del activo como veíamos antes y hay un riesgo fiscal porque no podrían ser reclasificadas como dividendos, utilidades no grabadas debidamente. Entonces, ojo, porque si yo estoy retirando unos dividendos, pues si son dividendos, pues son dividendos y pongámosle el nombre que es. Hay una frase que no es mía, claramente, no me acuerdo el nombre del profesional que dice eso en este momento. Él dice, tenemos que dejar de adoptar a los clientes, o sea, los clientes son clientes y nos pagan por asesorarlo, no son nuestro hijo chiquito que tenemos que arroparlo en debajo del ala. Él va a estar muy contento de que no pague muchos impuestos, pero a la hora de que le llegue la DIAN y lleguen las sanciones, pues ¿quién va a ser el perjudicado? Pues nosotros, porque siempre va a ser la cuestión de que es que para eso le pago yo, ¿no? Usted es el asesor, usted es el profesional. Si usted no me asesora, si usted no me indica, si usted no me educa, pues es muy complicado y pues claramente ahí vienen los problemas que hemos tenido en temas que usted también ha visto en las redes, Samuel, contadores que se deprimen, que hasta se han quitado la vida por temas de este tipo de cosas que son subsanables, que se pueden hacer, que uno tiene la responsabilidad de hacerlo, pero cuando adoptamos a un cliente y lo más le acostumbramos, muy difícil sacarlo de esas malas prácticas, porque el cliente no toma malas prácticas porque lo obligan a uno, es que uno le hace caso o se las inventa también y después el problema es para uno mismo. Entonces, es el llamado para los colegas que nos ven y muy seguramente vamos a mejorar esta estructura de mejor forma. Tercer cuestión que tenemos que revisar en un cierre contable es la coherencia, razonabilidad y soporte de las cuentas por pagar. No sé, Samuel, ¿cómo ve ese tema usted en cuentas por pagar? Yo sé que a usted también le ha pasado en revisiones que hemos hecho acá con la firma, en el tema de, por ejemplo, que hay unas 2335 de cuentas por pagar a terceros que uno dice, bueno,
Muéstrame el soporte de esta persona. Regularmente, ¿qué dicen? No, pues es que es fulanito, es mi primo, es mi tía, ¿no? Bueno, sí, pero ¿dónde está el documento? No, 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 es que eso fue que me prestó y no, y ya. Y es más, él no se deja reportar, ¿no? ¿No le ha pasado? Sí, pasa mucho, o de pronto que no hay comunicación entre las personas que distribuyen los pagos o que tienen la responsabilidad de hacer pagos o mantenimiento de cualquier tipo. Que no hay una coherencia, una congruencia entre todo el grupo administrativo. Una persona pues tiene la responsabilidad de hacer pagos, de mantener operativo un determinado equipo. No importa quién haya que pagar, no tener en cuenta qué reglamentos se necesitan para eso, si eso es deducible o no es deducible, o por el afán, hay personas o proveedores que no están preparados o no les interesa estar formalmente constituidos y simplemente no generan el documento. Entonces todo se junta ahí. La informalidad también afecta al tema. Sí, y ojo con eso porque lo que usted dice, Samuel, es muy importante porque el tema de la informalidad, hay una cuestión que nos pasa mucho con el tema cuando entra con empresarios ya antiguos que tienen como una estructura, una historia dentro comercial. Pero es que yo siempre lo he hecho así. Pasa mucho y tenemos otra empresa de cuyo nombre tampoco podemos acordarnos que trabaja con comercialización de bienes excluidos. La política de ellos es que como es que en los mantenimientos de los carros nos cobran IVA, entonces yo me voy donde Pepito, que es el que me arregla el carro y es el que me pasa cuenta de cobro, pero es que Pepito no se deja reportar y Pepito nunca, él siempre me hace el trabajo. Es una empresa que trabaja con flota grande y hace mantenimientos importantes, entonces cuando uno dice, bueno, son 150 millones de mantenimientos que no se pueden llevar a deducción de renta, porque es que usted no trae el documento electrónico y no hemos podido reportar a Pepito porque es que ni siquiera sabemos la cédula de Pepito y no le podemos hacer documento de soporte. Entonces, pues ahí ya viene el problema con uno, porque le dicen, pero es que ¿cómo así? Son 150 millones y yo necesito que eso vaya a la renta, porque es que eso está, yo cómo voy a pagar impuestos sobre 150 millones. Y se cansa de decirles uno de que efectivamente toca con el documento de soporte, toca con la estructura y no lo hace, o hasta ahora lo están haciendo porque hasta ahora están viendo que efectivamente les está costando. Pero es un tema académico, es un tema pedagógico y claramente pues es importante. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en este capítulo, que es uno de las tres, el tercer ítem que debemos tener en cuenta para el cierre contable, es que el Consejo de Estado ya se manifestó diciendo que efectivamente la DIAN puede rechazar pasivos de los cuales se tenga evidencia que no hay capacidad para pagar. Hay muchas personas que están metiendo ingresos como pasivos. Entonces, ok, entonces entró dinero y efectivamente es una venta, pero como no hizo la factura electrónica, entonces ahora tenemos una cuenta que se llama la 28, que es una 2830, que son anticipos de clientes o ingresos recibidos para terceros o como se quiera llamar, y comenzamos a engordar esa cuenta. Y esa cuenta realmente es un ingreso. Y a la hora de la exógena, ¿a quién reportamos si no tenemos a quién reportar? Entonces tenemos una 28 grande de 300 millones que no tenemos un reporte y entonces no lo podemos meter a cuantías menores. Claramente no da la base para cuantías menores. Y entonces ¿a quién reportamos? Ojo con eso porque muy seguramente cuando usted tiene una 28 muy grande, una cuenta por pagar muy grande que no está identificada, es que está evadiendo ingresos, porque la 28 regularmente afecta o la caja o el banco. Ojo con eso porque estamos metiendo en riesgo el tema y nos pueden rechazar eso y nos pueden clavar comparación patrimonial y nos pueden clavar sanción por inexactitud, que la mínima es el 160%. Entonces el 160% de 100 millones de pesos, pues son 160 millones de pesos. Entonces, ojo con eso porque puede ser bastante perjudicial para el empresario y también para nosotros, porque acuérdese, Samuel, perdón, y que me extienda acá porque pero me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, que el Código Penal también fue modificado por la 2277 y cuando tenemos ese tipo de prácticas también tenemos responsabilidad como contadores. Y la noticia mala para eso es que si hay o sea, porque uno puede subsanar el tema contable y tributario, y uno paga el 160% y listo. Me detectaron 100 millones de pesos en el pasivo que eran ingresos, entonces efectivamente yo me declaro y me allano y digo listo, yo pago los 160 millones, pero ojo porque queda la circunstancia penal, y la circunstancia penal no se subsana con que yo pague el impuesto o pague la sanción, son cuestiones diferentes y por eso que se llama falsedad en documento privado, nos pueden dar
mínimo 48 meses. Entonces ahí estamos hablando de 4 años metidos en prisión por una cuestión de que no mal hecha, de pronto mal asesorada. Eso da para suspensión o cancelación de la tarjeta profesional. Entonces nos tiramos la carrera por simplemente hacer un ajuste que parecía inocente. Entonces, ojo con ese tema porque hay mucha circunstancia de esas en el mercado. Se involucra la fiscalía, ¿no? La fiscalía, claro, porque o sea, ¿Cierto? es un delito penal. Aparte del delito tributario que se puede subsanar, ¿cómo se subsana un delito tributario? Pagando, ¿cierto? Pagando. Pago mis intereses y pago mi sanción. Pero la gente cree que ahí se termina el proceso. Y la DIAN puede escalar eso ante la fiscalía. Y cuando hay una sanción por inexactitud, también la DIAN, y muchos colegas no lo saben, le copia a la Junta Central de Contadores. Entonces se abre un proceso disciplinario también cuando hay sanciones de ese tipo. Entonces está Fiscalía y está Junta Central actuando y muy seguramente entramos en un bucle que no es nada favorable para nosotros y no se debería hacer. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque ahorita las cuestiones son mucho más delicadas. Un problema que tenemos y que tiene mucho que ver con lo que había hablado de las cuentas por cobrar Samuel es el tema de las cuentas por pagar, de las cuentas por cobrar a socios. Ya lo había dicho yo, que regularmente esas cuentas por cobrar a socios son gastos personales del socio que no lo pasa a la empresa, porque dice, no, es que yo me fui y me compré, no sé, el mercado y eso trae IVA y necesito que ese IVA disminuya el IVA de la empresa. Y hay contadores, por lo que hubiese sido, o sea, porque esa es otra cosa importante que tenemos, es una falencia grande que tenemos en la profesión, es que el contador sigue siendo dependiente de su empleador. Y el que manda, manda, aunque mande mal, dice el dicho, ¿cierto? Entonces dicen en la parte ética, y es muy fácil decir, no, pero si usted no haga vainas que no puede hacer, es mejor que se retire. Y es muy fácil decirle a un muchacho de 25 años, sin mucha obligación, que no haga caso y se retire de una empresa, entonces, porque muy seguramente tiene todas las opciones del mundo y puede conseguir un mejor trabajo, a decirle a una persona de 55 años que ha trabajado 20 años en una empresa, que se retire porque el empleador le dice una cuestión de esas, cuando sabe que efectivamente se va a retirar y va a quedar vacante porque a esa edad ya nadie lo contrata. Entonces fíjese que el contador queda en un sándwich ahí que el pan de arriba es el Estado y el pan de abajo es el cliente y el contador funciona como el jamón, donde efectivamente o le da sabor o no le da sabor al tema. Entonces hay que tenemos que estructurarnos y efectivamente comenzar a hacer pedagogía desde abajo para no llegar a esas estructuras. Porque claramente ya le había dicho yo que esos pagos o cuentas por cobrar a socios, el Estado o la DIAN los está tomando como retiro indirecto de utilidades y eso se debería, o si no es retiro indirecto de utilidades, como pagos en especie que se deberían reportar y aumentar la renta de la persona natural y no generarle una cuenta por pagar o una cuenta por cobrar. Entonces, importante esa parte. El quinto error que se comete a la hora del cierre contable. Ojo, cuentas que no se deberían tocar. Yo siempre lo digo en la cátedra universitaria cuando tengo oportunidad he tenido oportunidad de dictar clases y a todos los auxiliares que han pasado por la firma y profesionales con que he tenido conversaciones. Ojo con las cuentas 5195, 95, 52, 95, 95 y 53, 95, 95. Esa vaina es la caneca de la basura contable, ¿cierto? Entonces, ojo, porque si usted está llenando mucho esas cuentas, o sea, lo primero que se aprenden los auxiliares contables es esa cuenta, no sé por qué, será por la facilidad de memorizarla, ¿no? O sea, una de las cosas que tenemos en la estructura colombiana es que todavía estamos amarrados a un PUC, que si uno se va fuera del país, regularmente eso no existe o existe de formas más ordenadas, pero a uno lo obligan a memorizarse un PUC, entonces, ¿cuál es la cuenta contable para gastos de representación, ¿cierto? 519520, pero si no se acuerda de eso, pues lo manda a la 519595 porque es que otra cosa que traen los sistemas contables
no todos, hay unos que ya han mejorado mucho, que son más intuitivos, pero hay muchos que trabajan con la cuenta y si uno no les pone una cuenta, pues no hacen la partida doble y no cuadran el registro. Entonces, pues cualquier cosa cuadra contra la 51 95 95, bien sea débito o bien sea crédito. Y ojo, cuando tenemos personas auxiliares que no tienen mucha experiencia, tenemos la tendencia a utilizar mucho esas cuentas. Esas cuentas no son deducibles de renta, esas cuentas deberían tener los saldos más pequeños del mundo porque son cuentas de ajuste, por allá de, es que me sobró un peso, 2 pesos, pues allá se mandan en su momento, y de hecho hay unas cuentas que se llaman ajuste al peso, pero esas cuentas no se deberían utilizar, y si se utilizan hay que depurarlas bien para ver qué es eso que tiene, y a ver si efectivamente es deducible o no es deducible, porque muy seguramente ahí estamos metiendo cosas que no se deberían meter. Ahí, por ejemplo, Samuel, y atendiendo al punto anterior, ahí se debería meter los gastos del viaje del dueño a Disneylandia. Se gastó 30 millones, pues, los quiere meter a la contabilidad, los quiere ver en la contabilidad, listo. Los meto en la contabilidad, pero están en la 51.95 o en la 52.95 o en la 53.95 que yo sé de antemano y cualquiera sabe de antemano que esa cuenta no es deducible. Usted la quiere ver ahí para disminuir su utilidad, perfecto, pero eso no es deducible. Entonces, son cosas que uno podría hacer en su momento, no pelea con el dueño, pero pues tampoco se está arriesgando a temas tributarios en su momento, ¿cierto? Entonces, ahí se tiene que revisar muy bien eso. Regularmente también uno manda mucha, o la gente, o uno también, cuando no estaba todo el sistema de facturación electrónica, eso ya no se puede hacer. Eso ya no se puede hacer, pero todavía pasa en lo que usted decía de la informalidad. Si, pues, si el mantenimiento lo quieren seguir haciendo donde Pepito que no quiere facturarlo, pues eso no va a un mantenimiento, eso sería una 53.95 que no es deducible y que yo ya me visto en salud y digo, bueno, igual esa cuestión no es deducible, no lo voy a reportar en teoría como cuantías menores, pero no es deducible y ustedes van a tener que pagar impuestos sobre eso. Entonces, todo tiene su consecuencia, si lo sabemos manejar, no entramos a choques ni con el empresario ni con el Estado y podemos mantener como una tranquilidad profesional como tal. No sé qué estructura. Ahí hay una cuestión que me gustaría que usted nos ilustrara, Samuel, que lo dice más chévere que yo. Es el tema usted hablaba de, ¿cómo era? Afilar las herramientas, ¿cómo es el tema ahí? Pues es ahí un tema de la planeación, que se nos va el tiempo en el tema operativo y no queda el tiempo para planear. Yo le estaba dando el ejemplo de una figura que hay por ahí, que hay un grupo de personas jalando un carro con ruedas cuadradas y hay una persona que está pensando, ¿cierto? Decirle, no, espere que yo tengo un mejor método para hacer esto más eficiente, mejor, más rápido. Ese es el tema de que a veces se nos va el tiempo en el operativo y no planeamos para hacer mejores cosas, más eficientes. No, eso es bien importante, la planeación es muy importante porque esa es otra cosa que no hacemos. Nosotros cogemos un encargo y nos contratan hoy para ser el contador de la empresa X. Y obviamente la empresa X ya viene atrasada en impuestos y ¿qué nos llaman? A pagar incendios. Entonces no tenemos tiempo ni de revisar las cuentas, ni de hacer planeación, ni nada por el estilo. Entonces, claramente tenemos que hacer un plan de trabajo organizado. Para eso sirve efectivamente las normas de control de calidad a nivel profesional, de control contable, que es la NIC 1 y la NIC 2, que ahorita están revisando también. Aprovecho para hacer la cuñita de estamos pilas con eso y no vamos a tener mucho problema. La sexta, la penúltima que tenemos es, perdón, la anterior era la quinta, esta es la sexta, es no realizar conciliaciones bancarias apropiadas, ¿cierto? Ojo con las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias, la mayoría tenemos por conciliación bancaria, que estamos conciliando la cuenta corriente y la cuenta de ahorros. Y nos olvidamos de conciliar los créditos. Entonces tenemos tarjetas de crédito, tenemos leasing, tenemos rotativos, tenemos créditos de consumo y se nos olvidó conciliar eso. Entonces esas cuentas a veces están volteadas o están despelotadas, no coinciden con el extracto. ¿Y qué pasó ahí? No tiene un doliente. Otra cosa que pasa mucho en las conciliaciones bancarias, ojo con eso, yo soy de la estructura, hay dos posiciones con las conciliaciones bancarias. Una, que cuando yo giro un cheque, ese cheque claramente disminuye el valor de un proveedor, pero que yo no puedo disminuir el valor del proveedor, sino que tengo que llevarlo en una cuenta, crédito en la 13, diciendo cheques girados y no cobrados, ¿cierto?
que no puedo disminuir el pasivo porque el el proveedor no ha hecho efectivo el cheque, ¿cierto? Entonces lo que recomiendan algunos, que me parece una práctica interesante, ¿cierto? No la aplico mucho, ya voy a decir por qué. No la- por que eso debe ir al crédito en una cuenta crédito en la 1305 volteada diciendo cheques pendientes de cobro, o sea, disminuyendo la estructura. Yo soy muy apático al tema porque, o sea, cuando usted tiene un control y una pedagogía sobre ese tema, pues muy seguramente, ¿para qué hacen eso? Para que el saldo de bancos concuerde exactamente, el saldo de bancos en libros concuerde exactamente con extracto. Y puede ser. Sin embargo, yo soy de la vieja escuela, entonces a mí me parecen mejor las conciliaciones bancarias. ¿Por qué las conciliaciones bancarias? Porque uno tiene partidas conciliatorias que puede comenzar a hacerle control hacia adelante, no desde la cuenta contable, sino del documento de conciliación, que es un papel de trabajo válido y aceptado por la administración tributaria y por todo el mundo, ¿cierto? Porque si yo lo meto a una cuenta del activo y no llevo control sobre esa cuenta, entonces comienza a inflarse también de forma ficticia el activo, disminuirse el pasivo también de forma ficticia, entonces pues nunca tengo cómo hacerlo. Entonces para mí, cuestión personal, aunque hay muchos que lo aplican y manifiestan que así lo dice la norma internacional no dice eso específicamente, ¿cierto? O sea, da opciones, y acuérdense que la norma internacional no es una norma, es un estándar, ¿cierto? Que aquí lo hemos nombrado mal, que es otro cuento. Las normas internacionales no son normas, son estándares, que usted los adopta para mostrar y hacer como una estructura, ¿cierto? Y son estándares adoptados efectivamente por norma en Colombia. Pero efectivamente cada quien aplica su estándar, porque si fuera norma no tendríamos cómo movernos. Es como las normas tributarias, pues o es IVA generado o es IVA descontable. De ahí para adelante no podemos poner ningún estándar porque la norma es norma. Entonces, ojo con eso y con las conciliaciones bancarias, de tener partidas conciliatorias, de que si vamos a llevar una cuenta de control, la llevemos conciliada, le hagamos el control y hagamos la depuración completa de eso, porque pasa también, más que todo en las cuentas de los créditos, pasa mucho de que no se coinciden con extractos. Y por último y para terminar, que es la séptima, la caja. ¿Qué experiencia ha tenido usted con caja, Samuel? ¿Cómo ve ese tema con las cajas? Que el tema del efectivo involucra mucho el tema del fraude. Es muy llamativo, si no hay suficientes sistemas de control, pues eso es un problema complejo. Debe haber una política muy bien estructurada para evitar posibles pérdidas ahí. Exacto, Samuel. El tema, uno debería tener una caja menor, o sea, claro, efectivamente, pero la caja menor es para arquearla. Pero esas cajas generales, ojo con las cajas generales. Cuando usted como contador o revisor fiscal entra a una empresa y ve una caja general, dude. Es lo primero que tendría que revisar y entrar a mirar qué pasa con esa caja. Porque esa caja, aparte de servir para fraude, es fraude de personas internas que pueden extraer plata de la empresa, o es fraude de los mismos socios, de los mismos dueños, camuflando ingresos o camuflando gastos dentro de una caja. La caja regularmente no debería existir, la caja general, no, si existe debería ser una caja de paso, donde efectivamente yo recibo algo en efectivo, inicialmente lo meto a caja, pero inmediatamente o casi que inmediatamente lo meto a bancos. Pero no debería tener una caja perpetua ahí engrosada con temas. Pasa y efectivamente en empresas que no podemos manejar el nombre acá, efectivamente con el tema, por ejemplo, de alimentos, con el tema de ventas al detal, ellos tienen caja, ¿cierto? Pero la práctica corriente, la práctica de control que debería hacer es que efectivamente lo que yo vendo hoy lo consigno mañana o lo transfiero mañana, pero no podemos tener unas cajas, o no deberíamos tener unas cajas engordadas. Puede pasar, claro que puede pasar. En el tema de alimentos, en temas de tal, muy seguramente pasa y reciben efectivo de formas importantes. Ya han disminuido mucho por el tema de la bancarización, pero el tema de la caja hay que controlarlo mucho, hay que hacer arqueos, regularmente hay que mirar si es el dueño el que maneja la caja y tenemos una caja inflada, pues de todos modos hay que hacerle arqueo para decirle, bueno, usted me está diciendo que acá hay 200 millones y lo único que usted tiene en el bolsillo son 5 millones, entonces ¿dónde están los 195 adicionales? ¿Ah? Entonces muy seguramente son gastos que él no ha registrado.
¿cierto? Y cuando son terceros, pues peor, porque lo que usted decía, es un buquete muy grande que se abre para defraudar a las empresas. También para hablando del tema de la renta y del cierre, pues también estamos desvirtuando los estados penitenciarios porque estamos mostrando cosas que a veces no son y que nos puede generar temas de comparación patrimonial o riesgos de sanciones por impuestos o gastos no deducibles como tal. Entonces, con esto termino, Samuel, y uno diría, podemos hacer un resumen. Ojo con saldos volteados, ojo con el tema de las cuentas por cobrar, ojo con las cuentas por pagar, ojo con conciliaciones bancarias, no solamente en el tema de cuentas de ahorros y cuentas corrientes, sino con créditos bancarios, ojo con esas cuentas de ajuste como la 519595 y todas las hermanas, 5295 y 5395, ojo con la caja y ojo con las conciliaciones bancarias. Si más o menos nos enfocamos en esas 7, muy seguramente nuestro cierre contable va a ser mucho mejor, vamos a tener cifras mucho más depuradas, nuestra información exógena va a salir mucho más rápida y lo más importante, que lo decía Samuel, vamos a tener tranquilidad, vamos a generar un valor agregado a nuestro cliente, vamos efectivamente a mostrar un perfil más profesional y nos van a llamar efectivamente no por el caso que podemos hacer, sino por la asesoría que podemos prestar y los resultados positivos que van a ser para el empresario y obviamente para nosotros como contadores. Eso es todo lo que tenía hoy por decir, Samuel. No sé si hay alguna otra observación o algo que querramos charlar en estos últimos 5 minuticos que nos quedan y bueno, de antemano agradecer por el espacio de nuevo. No, José, yo creo que o usted más bien ha comentado los puntos importantes, neurálgicos en las empresas. Es importante pedir el apoyo, si ha gustado este contenido, que nos apoyen con su like, con sus comentarios, qué otros temas les gustaría que revisáramos. También, si quieren una asesoría personalizada, se pueden contactar con nuestras redes sociales. Importante eso, Samuel. Si hay alguna duda, si hay personas, empresarios o colegas que necesitan ayuda en el tema del cierre, pues no duden en contactarnos. Aquí estamos pues para darles un apoyo y como dice Samuel, brindar herramientas de calidad a los pequeños empresarios porque efectivamente estamos conscientes y sabemos que los empresarios necesitan herramientas de calidad que le ayuden a subsistir en este mercado o en esta economía nacional. Muchas gracias.